colgar la clase de la semana pasada, la otra sí, y así que esta semana cuelgo las dos, la pasada y esta, que ya estamos grabando. Acá tenemos el chat, acá están saludando, muy bien. Y ya están aquí diciendo presente. Bueno, ¿tienen algún comentario, algo que quieran en particular decir? Si no, bueno, capaz que temprano ya para pedir participación. De todas maneras, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, como decíamos, estamos arrancando, yo siempre espero ahora para entrar que haya un poco más de gente, así ya podemos iniciar inmediatamente. Y bien. Nosotros estuvimos viendo hasta ahora los institutos de la propiedad intelectual que tradicionalmente o históricamente se han llamado propiedad industrial. Habíamos hablado que ese es un nombre antiguo, pero que obviamente tiene una referencia en cuanto a la aplicación de ciertos, precisamente de ciertos institutos, a el proceso seriado industrial. Sobre todo porque cuando surge esta expresión, que fue en la segunda mitad del siglo XIX, el derecho de autor tenía una fuerte mirada estética, sí, generaba obviamente dinero para los creadores, pero sobre todo tenía que ver con un mercado de lujo, de estética, bueno, más allá de las manifestaciones culturales, por supuesto, de esa mirada, ¿no? Bueno, bien, ¿qué vimos desde el punto de vista jurídico que quiero destacar hasta ahora? Vimos institutos que, salvo el nombre comercial, necesitan un registro para que existan. Y en adelante, que vamos a estar analizando lo que son los derechos de autor y los derechos conexos, pero básicamente derechos de autor y algunos aspectos muy puntuales respecto de ciertas obras, y además, bueno, respecto de ciertas actividades, como es todo lo que tiene que ver con el recoger la imagen, ¿no?, de las personas. Bueno, ahora vamos a un mundo distinto, por una caracterización básica. Pero vamos a la presentación, así, así ya vamos arrancando con la parte de la clase. Además yo ya admití una cantidad de estudiantes, porque mientras espero también para que entren más. Y hoy lo que vamos a ver son, primero, 3 conceptos clave, además de la presentación de toda esta materia, y el concepto de obras, que son las obras protegidas, que puede ser protegido por derecho de autor. Entonces, como les decía, ya mismo veamos nada más como hacemos siempre para apoyar la clase y para que haya un poco más de memoria estos conceptos básicos. Decíamos, entonces lo dejo así porque así veo por lo menos lateralmente algo de información. Bueno, ¿en qué tiene? ¿En qué consiste? ¿Qué contenidos tiene el derecho de autor? Bueno, presenta realidades de diversa naturaleza como creaciones. Vamos a ver distintas obras. Es el autor de obras literarias, ¿no?, el que se protege, como el autor de obras plásticas u obras visuales, se le dice, el de audiovisuales, musicales, arquitectónicas, los planos, los títulos de las obras, las llamadas obras de arte aplicadas a la industria. También, por el lado de los derechos de autor, se protegen lo que son los artistas, intérpretes o ejecutantes, los fonogramas, las entidades de radiodifusión, y también en los últimos 50 años, sin lugar a duda, se contempla el software, especialmente en nuestra región y en lo que son todos los países que tienen sistemas de propiedad intelectual de base latinoeuropea, se contempla también el software como obra protegida por derecho de autor. Hay una protección internacional, como ya vimos que existe también y que es muy importante en general,
en materia de propiedad intelectual. Tiene una base similar, digamos, el mismo cuadro. Por un lado, un convenio de la década del 80 del siglo XIX, que en materia de derecho de autor se llama Convenio de la Unión de Berna, que ha tenido distintas reformas hasta el año 71, distintas actas se dice. Es decir, se han reunido 6, 7 veces todos los estados parte del Convenio de Berna hasta 1971, y en los últimos tiempos la cancha para analizar los temas de la protección internacional del derecho de autor pasa a otro nivel global, involucrado directamente con el comercio, que es el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, con una parte específica de ese tratado, es un apéndice, el apéndice 1C, que se llama el ADPIC. Eso exactamente igual a lo que vimos hasta ahora en materia de marcas, indicaciones geográficas, patentes, ¿no? Ese camino. Hablando del convenio de Berna, hay dos temas muy importantes en la práctica y que a ustedes les sirve manejarlo. Hay algo que se llama unos principios unionistas de protección, que tienen que ver con ¿qué? Con que alcanza que en uno de los países, parte del convenio de Berna, que hoy son prácticamente todos los del mundo, estamos hablando de más de 180 países, parte, alcanza con que en un país alguien sea considerado autor de una obra para que automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite, en cualquier otro de los 180 y algo países del mundo, esa persona también pueda defender su obra, también deba ser considerado autor y por lo tanto, bueno, ejercer los mismos derechos, porque hay otro principio que se llama de trato nacional, los mismos derechos que cualquier nacional del país que se trate. Es decir, a ver, uno de ustedes es autor de algo, ¿no? De una creación plástica en Uruguay, entonces, supongamos que se enteran que en México alguien está utilizándola, o se enteran que en Malasia alguien se las ha plagiado. Bueno, México o en Malasia deben aceptarlos defendiendo su obra, compareciendo en juicio o como sea que quieran hacerlo, porque están obligados, así como a la inversa en Uruguay, por autores mexicanos o malayos, están todos los países parte obligados a aceptar que hay una obra y un autor y que lo puede defender, como con las mismas armas legales que puede hacerlo cualquier nacional. Y después hay unos mínimos de protección que iremos viendo, que es la estructura esta del convenio de Berna. Bueno, a nivel Organización Mundial de Comercio, es lo mismo en el sentido de que se incorpora toda la protección del derecho de autor, de Berna y estos mínimos, y lo que estaremos hablando en adelante de los grandes principios de protección, se incorpora a todos los países del mundo que quieran tener un cierto nivel de comercialización, que son todos también prácticamente, OMC, y con la particularidad que acá en el ADPIC, en este mundo de la Organización Mundial de Comercio, el país que no cumple defendiendo con el estándar que corresponde los derechos de propiedad intelectual, puede ser presentado ante un tribunal, ante un panel de la OMC, le pueden reclamar, le pueden hacer un juicio y lo puede sancionar. Ese es el gran tema en este ámbito, creo que esto lo vieron especialmente con Jorge. Bueno, bien, seguimos y vamos ya yendo a conceptos, ¿no? Bueno, a nivel nacional tenemos, si bien esta ley es de 1937, ustedes dirán, con todo lo que ha cambiado el mundo y la tecnología, esta ley ha tenido actualizaciones, especialmente una, que es la más relevante, del año 2003, que introdujo algunas disposiciones, cambia otras. Así que si bien es del 37, las modificaciones más importantes
a nivel evolutivo sobre la protección del derecho de autor fueron incorporadas en el año 2003. Bueno, tiene un decreto reglamentario y algunas otras disposiciones. Diría que en materia nacional nosotros tenemos los mismos principios que tiene todo el mundo, tenemos un estándar correcto de lo que es la posibilidad de accionamiento para defender los derechos. Nos falta mucho detalle y ahora estamos francamente desactualizados en algunos temas que iremos viendo. Pero bueno, lo básico nunca se cuestionó que Uruguay lo tuviera. Digo, nunca se cuestionó porque hace unos 25 años, una cosa así, se analizó por parte de la OMC el estándar de nuestro país como de todos para ver si se cumplían los parámetros de protección y si se cumplían. Bueno, bien, veamos ahora esos conceptos base que quería plantear. Ahora sí, ya estamos entrando al tema concreto. Esto primero que digo, que pongo acá, que es que el derecho de autor es un derecho humano, es la gran diferencia que determina particularidades de lo que vamos a estudiar como derecho de autor frente a lo que vimos hasta ahora, frente a marcas, frente a nombre comercial, frente a patente, diseño industrial, modelo de utilidad, frente a todo esto, hay diferencias que derivan de esta naturaleza distinta y peculiar del derecho de autor. Esto de que es un derecho humano no es una apreciación teórica, está especialmente establecido en el inciso 2 del artículo 27 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos de 1948. Es decir, que estamos hablando de una posición internacional absolutamente, ¿no? No es tampoco exclusivamente una mirada nacional, si es una mirada de la cual se participa desde nuestro derecho. ¿Por qué? ¿Por qué se consagra como derecho humano el derecho de autor? Porque con una mirada filosófica de siglos atrás, ¿no? Filósofos como Locke, mucho más recientemente Kant, acá se aprecia al derecho de autor como a la obra que realiza alguien, es decir, a la creación intelectual como una prolongación de la persona. Y por lo tanto, como una prolongación de la persona que es, bueno, la propia personalidad se prolonga y hay derechos, ¿no? de esa personalidad. ¿Se acuerdan que yo destacaba hace unos minutos que la tradición del siglo XIX, cuando se comenzó a regular esto a nivel internacional y eso se reflejó en todas las legislaciones posteriores, estaba la propia industrial con este mundo absolutamente industrial y comercial y que está enlazada con la competencia y claro, la mirada de las creaciones protegidas por derecho de autor tenían un reflejo o una proyección de la parte estética y de la libertad de creación. Bueno, por ahí viene la madurez al llegar ya voy, Martín, al concepto de derecho humano. Martín, sí, díganos. Sé que me estoy adelantando, pero ahora diciendo que es derecho humano y porque tendría lo de la personalidad de la persona. Mi pregunta va porque en el caso de usar inteligencia artificial, como está en Eva el ejemplo de DALI, que ahí en realidad lo que vos haces es escribir como una cierta frase y te genera las imágenes. Ahí cómo se considera, porque la persona tendría derecho después a la frase, ¿Qué a persona? la imagen que elige, o Claro, el creador. ese es uno de los debates que están hoy. Y en algunas regiones del mundo se viene encontrando una solución. Lo vamos a ver, si no hoy, la próxima clase seguro, este punto, pero le redondeo porque está muy oportuno. A ver, el tema es que, y ahora sigo con los conceptos respondiéndole, Martín, el tema es que con esto de la personalidad del autor, la lógica de las leyes del derecho de autor es que establezcan que
solo pueden ser autores las personas físicas, ¿no? Entonces, cuando hay una creación intelectual, para saber quién es el autor, ¿qué es lo que hay que buscar? La persona física que está detrás, porque como hablamos que es una proyección de la personalidad, ¿no? Todo esto, que es lo que hace que sea un derecho humano, quiere decir que tiene que haber una persona física atrás. Entonces, precisamente, el tema con la inteligencia artificial y Dalí, como ejemplo, que creo que es lo más directo, sobre todo el Dalí 2, que está ahora, que es lo que circula, el punto es, bueno, pero ¿quién es la persona física detrás de la creación de la inteligencia artificial? Si vamos a decir que hay un derecho de autor. Y ese es el problema que hay con el tema inteligencia artificial, que hay personas que dan lugar a que exista el mecanismo inteligencia artificial, pero en la determinación de las opciones del software inteligencia artificial no hay una imputación concreta a una persona física. Entonces, una de las posiciones que incluso a nivel de proyectos de normativa europea se contempla es que en materia de inteligencia artificial no haya un autor como tal, sino un centro de imputación de derechos, ¿no? Un concepto muy parecido al de persona jurídica. Es decir, ¿hay una creación? Sí, porque evidentemente surge una expresión que, que antes no existía, ¿no? Una expresión plástica, por ejemplo, una expresión visual, como en el caso de Dalí, una expresión sonora, como en el caso de la inteligencia artificial de la música, una creación literaria, como en el caso de la inteligencia artificial, que genera novelas o que genera noticias, ¿no? Es decir, artículos. Noticias no, digamos, la parte escrita de noticias o artículos. El tema es que no hay una persona física atrás. Entonces, ese es el debate. Ese es el debate. Pero bueno, no sé si como introducción, primer respuesta, es la que más o menos ve la línea del debate, Martín. Yo ahora tengo que seguir con esta parte introductoria y lo vamos a discutir un poco más cuando ya hayamos visto el concepto de obra y vayamos directo al concepto de autor. ¿Le parece? Bueno, el que calla otorga, tengo que seguir, Martín. Bueno, bien, decía, derecho humano, primer consecuencia, persona física, ¿no? Como es un derecho humano, quiere decir que la mano que genera tiene que ser humana. Persona física es el principio. El autor es una persona física. Una cosa es el autor, otra cosa es quién tiene los derechos, si los cedió el autor o qué. Lo veremos también. Pero entonces tenemos derecho humano, persona física. Y acá el segundo punto que destaco, que esto es del punto de vista de estrategia para ustedes, y uno de los temas que analizaremos más, es muy importante, es que por ser derecho humano, esto determina que su existencia no depende, no puede depender de ningún acto del Estado. ¿A qué voy? Marcas, patentes, para existir, dijimos que era necesario, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Un registro. Un registro. Sin registro no hay marca, sin registro no hay patente, no existe, punto. Lo dice la ley y ya está. Acá todo lo contrario, acá todo lo contrario. Porque el Estado no puede regularse en una ley, no puede regularse que dependa del Estado la existencia de un derecho humano. Porque el derecho humano existe, luego existe el Estado, o en paralelo existe el Estado. Entonces esto tiene una gran repercusión práctica, porque quiere decir que ustedes terminan una creación, o a medida que avanzan en la creación final que se han propuesto, pero van teniendo creaciones intermedias en cada paso de la evolución de lo que sea que estén haciendo, ya son autores, ya tienen derechos, ya hay una obra protegida. ¿Por qué? Porque han manifestado su personalidad en algo, ¿no? Cualquiera sea el género que manejen, cualquiera sea la presentación que corresponda. Y esto es muy importante para manejar estrategias de comercialización directamente. Y además, ojo,
que esto es lo otro que hay que considerar. Y una cosa es decir que no depende del Estado la existencia, pero eso no quiere decir que no haya que tener pruebas. Es decir, a ver, una cosa es la existencia, otra cosa es probar que existe, otra cosa es ejercer derechos, que eso también lo estudiaremos 2, 3 clases capaz. Pero entonces acá concentrémonos ahora en que para existir el derecho no requiere de ningún acto formal del Estado ni de nadie. Basta con la sustancia de la existencia de obra protegida. Y tener siempre en la cabeza, ya más en un momento de estrategia y de creación profesional como es el de ustedes, que hay que probar que existe y desde cuándo, ¿no? Y eso hay que hacerlo para cubrirse eventualmente cualquier problema, para ejercer los derechos debidamente, como valoración del capital de intangibles de la empresa de ustedes o la cual, para la cual estén trabajando o como sea, ¿no? Bien, ese era otro de los elementos generales clave para tener hoy, para siempre, en la cabeza. Bueno, y el tercero es algo que quiero así comentar, como para que luego lo vayamos viendo o teniendo presente también en general, es que el hecho que haya un derecho humano no quiere decir que sea excluyente de nada, sino que habrá equilibrios con otros derechos. También en marcas y en patentes vimos equilibrios con otros derechos, pero eran mucho más fáciles de solucionar por una ley. Acá también hay excepciones y limitaciones al derecho de autor frente a otros derechos. ¿Frente a otros derechos como cuál? Bueno, de opinión, de enseñanza, derechos relacionados con citar, hacer referencia a la existencia de algo, y más que estaremos viendo, ¿no? Pero bueno, básicamente libertades de expresión, libertad relacionada con los temas de acceso a la cultura, que no quiere decir tampoco que el acceso a la cultura o que el tema enseñanza o que el tema opinión tenga prioridad frente al derecho de autor. Acá lo que vamos a estar viendo, luego que hayamos visto los conceptos básicos que son estos, obras, sujeto, derechos morales, derechos de explotación, bueno, luego vamos a ver en qué consiste esto y qué pueden ustedes aprovechar de esto, ¿no? Según lo que estén haciendo. Bien, entonces, visto los primeros 3, 4 conceptos que hoy quería dejar, así de iniciales, vamos ahora ya a ver los temas en materia de derecho de autor. Así vamos a ir discutiendo. Acá reitero es derecho humano, como tal, el titular es una persona física, como tal, no puede depender del Estado para existir, y además hay que ver los temas de equilibrios con otros derechos. Pero comencemos ya con temas prácticos, ¿no? La parte práctica. ¿Qué es una obra protegida por derecho de autor? A ver, antes todavía que explicar este concepto que aquí puse. El centro es el autor, se habla del derecho del autor, pero del punto de vista práctico, para definir cuándo hay autor, tenemos que ver cuándo hay obra protegida. ¿Por qué? Y bueno, porque una cosa es autor en el sentido técnico que estamos estudiando, y otra cosa es un creador intelectual que lleva adelante alguna creación que puede no necesariamente estar protegida. Nosotros cuando hablamos de autor, lo estamos siempre mencionando en su categorización legal. Autor es alguien que tiene derecho sobre una obra. Entonces, el punto es cuándo hay obra protegida, ¿no? Esa es la forma en que funciona la determinación en materia de derecho de autor, obra, sujeto. Por eso comenzamos por el concepto de obra. Bueno, ¿y cuándo hay obra? Bueno, cuando se trata de una creación intelectual original expresada en una forma reproducible. Este es un concepto tradicional de un glosario de la década de los 80
que juntó, sintetizó nociones, es un glosario de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y que no fue superado, porque es como la idea básica. Acá, de este concepto, quiero rescatar como punto inicial esto de expresión en forma reproducible de una creación. A ver, de nuevo otro concepto así básico que de alguna manera ya estaba implícito en lo visto hasta ahora. Nosotros tenemos, o se habla en general, de la existencia de un corpus mysticum y un corpus material físico, que convergen, coinciden de repente en un objeto. Un objeto que puede ser físico o que puede ser digital, porque hoy en día me refiero a hace 30 años, estamos también en este mundo paralelo digital en el que estamos en este momento, por ejemplo. ¿Qué quiere decir el corpus mysticum y corpus físico? Quiere decir que hay un soporte de una creación intelectual. Ese es el corpus mysticum, la creación intelectual, la idea que se concreta en una manifestación que es el soporte, que puede ser soporte físico o soporte digital. Ejemplo más fácil, piensen, una pintura, una escultura. Por ejemplo, pensemos una escultura de madera. Bueno, hay madera, pero esa madera es única y es distinta porque hubo un trabajo intelectual que le dio una forma específica, ¿no? Entonces, tenemos por un lado lo que significa la propiedad de la expresión intelectual, y por otro lado, lo que es el soporte físico y lo que puede ser la propiedad del soporte físico, ¿no? Que alguien sea dueño, que tenga la propiedad del soporte físico, no quiere decir que tenga todos los derechos de la propiedad intelectual, salvo que sea convergente la propiedad intelectual con la propiedad del soporte físico. ¿Y por qué? Y bueno, porque hay dos personas distintas. Porque hay dos personas distintas. Entonces, cuando una persona en un remate de cuadros compra un cuadro, lo lleva a la casa, ¿qué compró? Compró el soporte físico. ¿Por qué? Y bueno, porque el cuadro que compró, tiene un titular de la propiedad intelectual, que a menos que haya cedido los derechos, y como veremos, los derechos que se puedan ceder, va a seguir siendo dueño de la propiedad intelectual. Sí, Martín. Tiene que estar limitado a un solo medio, por decirlo de una forma, porque se me ocurre el caso de la música, que una sola canción, tenés las letras por un lado, tenés la composición en papel, la grabación. Entendí. Muy bien su pregunta. Pueden ser convergentes, una serie de manifestaciones creativas en una obra, y eso lo vamos a ver con detalle cuando veamos autor. Pero sí, mire, todas, y hay también actualmente más temas increíblemente complejos para definir, que tienen que ver con los mashups, tiene que ver con el graffiti, y los derechos que puede tener el autor, que ya le digo, no son los mismos que cuando hay una autorización del dueño del soporte, por ejemplo. Pero bueno, sí, hay una multiplicidad de posibilidades. Nosotros vamos a ir viendo los conceptos medio gradualmente porque hay que ponerle un ritmo. Pero la idea es que en 3, 4 clases estemos ya viendo caminos, alternativas y entendiendo la operativa. Mire, en una obra musical, ya que lo plantea para no dejar todo pendiente, usted tiene el compositor de la música, el autor de la letra, el autor de los arreglos puede tener, puede ser una adaptación. Luego hay un productor musical que a su vez puede tener subproductores a quienes lo que pueden ser los derechos que le hayan cedido y a su vez se los subcede según ciertos lugares del mundo.
Luego, respecto de esa creación, viene la interpretación, y a eso se superponen los derechos del intérprete, el que la canta, los derechos del titular del fonograma, que es el que registró esta obra con todo el trabajo de toda esta gente. ¿Mm? Y bueno, y ahí tenemos que, para gestionar los derechos de esta obra musical, hay una sábana, como se suele llamar, una lista de titulares de derechos, a quien hay, por ejemplo, que pagarle, cuando sea que se escucha con un ánimo de comercialización, que ahora vamos a ver, es decir, de explotación, esta creación, por ejemplo. Está todo muy organizado, ¿no? En materia de derechos de autor, cuando se trata de explotaciones masivas, a través de lo que es la gestión colectiva, que eso también lo vamos a ver ya dentro de algún lunes. Pero no nos quedan tantos lunes, así que piensen que tampoco vamos a demorar tanto. Bueno, entonces tenemos esta primera noción, que está reflejada en lo que dice el artículo 5º de nuestra ley, que dice toda producción del dominio de la inteligencia. Y acá viene otro concepto interesante, que quiero también transmitir claramente, que es el siguiente. A ver, en nuestra ley, como en todas prácticamente las normas de los países que como nosotros tenemos base latinoeuropea, sin duda, hay un artículo que dice, se protege por derecho de autor, entre otros. Y hay una enumeración extensa, una enumeración muy extensa. En nuestra norma está en el artículo 5. Esa numeración extensa, miren, piensen, una carilla, ustedes, si alguien miró, o cuando miren el paper, el librito que les facilité, van a ver que llega a prácticamente una carilla de esas A4, la enumeración legal. Es esto que comentamos, ¿no? Y al final, dice la nuestra, como otras tienen al final también, otras al principio, dice, bueno, toda la producción del dominio de la inteligencia. Esta es otra diferencia con lo que es la propiedad industrial, con lo que vimos hasta ahora. ¿Por qué? Porque mientras se cumplan ciertas pautas de la caracterización de la protección de la obra, que ahora vamos a ver con detalle, no importa cuál sea la expresión, cumpliéndolas, es obra protegida, hay un autor, tiene derechos de autor. Es lo que se llama de número abierto. ¿Por qué de número abierto? Porque mientras sea producción del dominio de la inteligencia, mientras tenga estos caracteres que ahora vamos a ver, bueno, ya les pongo la lista, va a haber obra protegida. No importa que en el año 37 no se conocieran distintas expresiones que la tecnología y la cultura llevó a manifestar después del 37, me interesa. ¿Por qué? Porque es de número abierto la protección por derecho de autor. La protección abierta. Distinto del número cerrado de la propiedad industrial. ¿Y qué quiere decir esto? Porque marca es un signo que tiene, patente es cuando se cumplen los 3 requisitos. Hay una definición. Y hay que cumplir o no es patente. Y hay que cumplir o no es marca. Acá es al revés. Acá no hay una precisión específica legal excluyente de lo demás. Acá dice, bueno, todo lo que es producción del dominio de inteligencia, bueno, que tenga unas notas de caracterización que vamos a ver ahora, que son muy generales. Esta caracterización, para que exista obra y uno diga hay un autor, se puede concentrar en estos 4 puntos. Protección de las formas, dominio literario, artístico, científico, que es lo mismo que decir, como dice nuestra ley, de la producción del ingenio, del dominio de la inteligencia, producción del dominio de la inteligencia. La creación debe ser original. Esta es la nota más importante, la originalidad, ya vamos a ver en qué consiste. Y en cuanto término, la independencia del destino, género o mérito de las obras. Que eso, vamos a ver que es una garantía de expresión y una garantía de libertad. Bien, comencemos, ahora vamos a ver cada una de estas 4. ¿Qué quiere decir protección de las formas? Que las ideas no se protegen.
Las ideas no se protegen. Lo dice así nuestra ley. Las ideas no se protegen. Se protege toda forma de expresión, lo que no es siempre materializable en un soporte físico. Como dijimos, puede haber un soporte digital también. Pero acá es muy importante, porque si yo le cuento mi idea a otro, si ustedes van y tienen una idea, un proyecto de algo y se lo cuentan a otro, no tienen cómo defenderse. A menos que sea un secreto, le digan que es secreto, haya firmado que es secreto y por lo tanto se puede aprobar, entonces ahí puede ser competencia desleal, violación del secreto profesional, capaz que espionaje, otro mundo, pero uno no suele estar, a la gente se le escapa contar las ideas, y cuando va con los amigos y se le escapa contar alguna idea, no les hizo firmar un documento de confidencialidad antes, ¿no? ¿Y por qué no se protegen las ideas? Porque uno las ideas, en realidad, no las conoce en la perspectiva de la exteriorización, que es lo importante acá. Porque cada cabeza, cada intelecto, expresa distinto las ideas. Y uno puede decir, sí, tengo la idea de un formato de televisión. Sí, un conjunto de personas que no se conocen antes y que lo elige alguien, las pongo solas en una isla y empiezo a darles tareas, y bueno, y uno gana y otro pierde, y es en formato de televisión. Bueno, imagínense que ese formato, que es una idea descripta, se puede expresar en realidad de formas muy distintas. Uno pone la idea tropical, la isla tropical. Otros se le ocurre que, bueno, no, que es una isla distinta. No sé, a ver, ese escenario de reality lo ponen en un bar, yo qué sé. Ahí hemos visto en los últimos 40 años este formato en escenarios variadísimos, con gente, solo con mujeres, solo con niños, con personas famosas, los celebrities, con no sé qué, con atletas, yo qué sé. Ahora, la idea la expresa cada persona de una manera distinta. A ver, yo estoy diciendo, bueno, tengo un cuadro que terminé el fin de semana pasado, era un lago con una montaña, un atardecer, y a la orilla del lago hay una pareja en un picnic que se miran. Cada uno de nosotros eso lo representa de manera distinta, por capacidad seguramente también, pero porque lo visualiza, piensa esa idea de manera distinta. Y como la idea es algo inmanente, interno, y no es transmisible para que se conozca como tal, eso, bueno, ustedes dirán, la ciencia ficción es hoy, mañana puede ser realidad, pero miren, eso sí que va a demorar bastante más. Las ideas no se protegen, porque cada cual lo expresa distinto. ¿Por qué? Porque cada personalidad es distinta. Entonces, se protege la forma, y la idea no. Primer dato. Segundo, estamos hablando del dominio literario, artístico, científico, en un criterio amplio. Científico quiere decir la expresión de ideas de la ciencia. No estamos hablando de innovación, eso ya lo estudiamos y eso es patente. Aquí claramente lo que quiere el legislador cuando tiene presente, cuando habla del dominio de la inteligencia, es que hay una expresión de personalidad fuera de la consideración de innovación, fuera de la consideración de lo que puede ser la inversión para el conocimiento, como se dan las marcas. Aquí estamos hablando de expresión artística del género que sea. Pero hay una nota clave, que es fundamental. Espera que se trancó, esta. Si vamos a decir cuál es la nota inicial, básica, propia, caracterizante del derecho de autor y su protección, es la originalidad. Y en realidad nosotros ya
desde que comenzamos a hablar de derecho de autor, ya estamos entendiendo por qué la nota clave es que sea original una obra para ser protegida y que por lo tanto pueda tener un autor con el alcance de la protección legal que establece la legislación de derecho de autor. Es una creación humana. ¿Mm? Y entonces, la forma en la que se enlaza la obra con la personalidad es que hay una exteriorización en la obra. Y esa individualidad personal se manifiesta en la obra. No interesa el concepto novedad, no interesa el concepto creatividad. Creatividad no es un concepto legal. Acá estamos hablando de la ley. Y la ley habla de originalidad porque atribuye un tema de origen. No hay originalidad objetiva. La originalidad es subjetiva. ¿Por qué? Porque es la persona que manifiesta su personalidad en torno a una idea que pueden tener muchas personas, pero que cada cual manifiesta distinto. El ejemplo que puse yo del cuadro del lago, el atardecer y la montaña y todo eso, y estoy segura que ustedes lo tienen clarísimo porque ustedes son del business, de la creación, ¿no? Cuando partimos de la base de que cada cual lo manifiesta distinto, eso es lo que el derecho valoriza, la originalidad subjetiva. Lo valoriza la interpretación legal, lo dice la doctrina, lo han dicho los jueces aplicando la ley, de esto no hay duda. Si alguna vez algún juez dijo algo objetivo, luego se lo revocaron, está mal. Sí, Martín. Si yo me llego a basar en la obra de otra persona, pero cuando la creo, digo, en algún lugar pongo que es poner inspirado en la obra de tal persona, ¿ahí está protegido o como no es algo puramente original, no? No, no. ¿Cómo no es puramente original? O sea, si Depende. si te estás basando en el trabajo de otro... No, pero basarse en una idea ajena no quiere decir que su manifestación exterior no sea original. ¿Por qué? Y porque la inspiración existe y porque las ideas no se protegen. No se olvide que las ideas no se protegen. Piense en estos famosos Matisse y Picasso. Tienen una serie, bueno, Picasso en general tiene obras en paralelo con otros autores. Las Meninas, por ejemplo. Las Meninas de Velázquez, por supuesto. Pero en cada escuela artística se ha tomado el concepto de las Meninas y lo han exteriorizado distinto. Y son obras distintas, inspiradas en otras. Pero sí, atención, una cosa es inspirar y otra cosa es copiar. Si yo estoy copiando, estoy reproduciendo sin autorización una obra ajena. Eso no se puede, ¿no? Pero cuando estamos diciendo, entiendo yo, por lo menos una faceta que se puede entender de lo que usted me plantea, Martín, es que alguien se inspira en lo que hizo otra persona y lo formula y lo expresa de manera distinta. Es decir, toma la idea, lo expresa distinto. Eso se puede. ¿Por qué? Porque las ideas no se protegen, lo dice la ley. Miren que todos mis porqués son legales, ¿no? Yo no estoy hablando de escuelas artísticas, de nada de eso. Yo estoy diciendo la ley. Usted puede ver, yo qué sé, imaginemos el cuadro de Artigas, Artigas en la puerta de la Ciudadela, nuestro cuadro referente en nuestra cultura, entre tantos, de Artigas. Bueno, usted puede expresarlo con la misma emoción, de respeto, como sea, pero bueno, en una manifestación cubista. Puede hacer un estilo Torres García, por decir así, de Blanes. En ese cuadro, pensemos en Carlota Ferreira. ¿Cuántas manifestaciones de distintas Carlota Ferreira uno ve? Y eso no es ilegal.
¿Por qué? Porque es la idea expresada distinto. Ahora, si usted le va a hacer una variante al cuadro de quien sea, ahí sí, porque ahí, y eso lo vamos a estar viendo ahora nomás, porque ahí lo que hay es una obra derivada. Pero si usted está haciendo una obra distinta sobre la base de una idea, no tiene problema. No es, en los hechos, mirar los casos no son tan difíciles de interpretar. La teoría a veces da lugar a más dudas, ¿no? Pero usted no puede tomar a Carlota Ferreira y cambiarle el color del vestido tecnológicamente y vender esos afiches. No puede. Porque es el mismo cuadro que usted cambió. Pero usted puede hacer una imagen de una señora, así medio gordita, digamos así, sin ofender a nadie, pero por describirlo rápido, con ahí el peinado, no sé qué, y en vez de ese vestido, en vez de esa cara, le puede poner alguna ropa moderna de estas, no sé, algún vestido de estos modernísimos, o la puede vestir, como veo que todo el mundo anda con los pantalones rotos, de estas modas, no sé qué, yo qué sé. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que a nosotros, en nuestra cultura nacional, y asociando con Carlota Ferreira nos va a ver, bueno, decir, ah, mirá, es como la versión de hoy. Bueno, pero usted no lo está copiando y nadie va a estar entendiendo que lo está copiando. ¿Qué está tomando? Bueno, la idea de un homenaje a una señora con unas notas. Eso es inspiración. Pero no, lo que yo digo inspiración no significa tomo tal cual y le cambio poquito. Carlota Ferreira con color amarillo y rubia. Vestido amarillo y pelo rubio. No, ahí está modificando un cuadro, es decir, una expresión. Un cuadro no, porque usted está haciendo una reproducción, ¿no? No es el cuadro que agarró y lo tocó. Después vamos a ver una cantidad de casos de cosas que hay históricamente y en la actualidad. Pero ese es mi camino, no sé si le quedó más o menos claro. Hay que ver caso a caso, ¿eh? Bien, yo me voy a tomar los silencios como sí, Martín, porque ya sí sigo adelante. Y el cuarto punto que cierra estas grandes notas características es que no importa el destino, el género, el mérito de la obra, se va a proteger. Acá no se valora nada más que la originalidad como condición. Cualquiera sea el destino, sea divulgación, sea un inédito, sea algo pensado para la publicidad. A ver, un personaje que se piensa para hacer publicidad. No sé, yo como soy mayor, siempre el ejemplo que pongo es Alejandro Bascolé, porque me parece que es de lo más conocido. No se puede dudar que es una obra protegida por derecho de autor, por más que haya sido creada y para trabajar en la publicidad, para trabajar vendiendo. Es igual de obra protegida que, no sé, que un cuadro de Goya. Es lo mismo. Para el derecho es lo mismo. No interesa el destino que dio lugar a que existiera esa creación. También, o mejor dicho, tampoco, es decir, también la regla es que cualquiera sea el género artístico, científico, literario. Es decir, no importa de qué expresión de literatura se trate, no importa de qué tipo de arte visual se trate, una instalación, ¿no? Qué concepto tan general y tan amplio, ¿no? Pero uno va a veces, sobre todo a museos de arte contemporáneo. Aquí yo veo a veces en el que está acá en la calle Rincón de Español, uno ve, no sé, unas piolas integradas a una televisión que pasa un video y hay unos flecos y un ventilador que genera un efecto. Bueno, eso es una instalación. Eso es tan protegible como, yo qué sé, una canción cuyo autor es Lucas Hugo. No importa, no importa. Hay otro tema. A ver, una cosa es la protección del derecho de autor, para lo cual tampoco importa lo que alguien pueda entender que es lindo o es feo, es decir, el mérito. No interesa eso tampoco. Pero una cosa es que el derecho de autor protege
Y otra cosa es determinadas restricciones de comunicación pública que pueden tener algunas obras por razones tutela de la infancia, de la moral, del honor de personas, ¿no? Tenemos que distinguir el tema de derechos. Yo qué sé, imaginen una obra que hasta uno diga qué ordinariez, bueno, lo que sea, yo qué sé, pornográfico, por hacer un ejemplo medio caricatura, no sé. A ver, eso tiene difusión prohibida en los medios, por tutela de los menores, el Código de la Niñez y la Adolescencia, a lo sumo, salvo que sea muy grosero, podrá estar restringido en horario. No sé, ya redondeo y ya le doy la palabra, Andrea. Pero no quiere decir que no tenga protección por el derecho de autor. Una cosa es la divulgación pública, que eso tiene que ver con valores de ese momento de la sociedad, temas de circulación, lo que se quiera proteger, y otra cosa es el derecho de autor. El derecho de autor protege siempre. El tema de cómo se va a explotar esa obra depende de consideraciones que van por distintos caminos. Sí, Andrea, pregunte. No, era un ejemplo de, creo que pasó Diga. por el estilo de cuando la canción del Cuarteto de Nos, cuando Ortega se emborrachó, que creo que hubo un montón de implicancias en cuanto a respeto, honor y Claro, claro. por varios lados, ¿no? Está bien, exacto. Es un ejemplo. Ha habido otros ejemplos también del himno nacional, no cuando cambiaron el género musical, sino anteriores. Está muy bien su ejemplo. En ningún momento ahí se discutió si era protegido o no por derecho de autor, porque protegido es siempre. La discusión viene por otro lado. Que bueno, hay que ver. Es una sociedad que tiene unos principios generales y miradas distintas. Exacto, muy bien, muy buen ejemplo. Bueno, seguimos con más conceptos. Vamos a la obra y algunos temas más concretitos de obras. Se habla de obra originaria y de obra derivada o compuesta. La obra originaria es la primigeniamente creada, la que surge por el talento plástico, por ejemplo, de alguien. Por ejemplo, un diseño de un vestido de fiesta, para hacerlo más fácil. Cualquier de fiesta o lo que sea, o una malla de baño. Pero pongamos un diseño textil. Lo genera una persona, lo realiza. Pero luego puede haber alguien que le haga alguna modificación. Imaginemos que este diseño sea un diseño de la década de los 90, y alguien le dice, voy a tomar el diseño y lo voy a hacer en la actualidad, y le pone un voladito o le saca el voladito, no sé tanto. Pero imaginemos le pone un voladito y unas moñitas, no sé. Esa obra es una obra derivada, porque toma una obra ya existente y la modifica. Ese tomar la obra y modificarla, que la constituye en obra derivada, significa que hay que pedir permiso. Porque no es, me inspiré en Chanel y entonces yo lo estoy llevando a, no sé, a una serie de calzas. No, no. Si solamente le agrego algo, aunque le cambie el efecto general, yo no digo que no tenga potencia lo que puede ser ese agregado, lo que digo es que parte de un diseño ajeno, preexistente, por lo tanto es una obra derivada. Por ejemplo, obras originarias, ¿cuáles son? Literarias, musicales, teatrales, plásticas, audiovisuales, primarias, las que se le ocurren a alguien. ¿Y qué obras derivadas puede haber? Y bueno, del género literario, adaptaciones, traducciones, colecciones, es decir, un conjunto de obras seleccionadas, que no hace que pierdan el derecho de autor por cada uno, sino que va a haber alguien con un derecho en la colección. Esto es muy del mundo editorial. En el género musical, arreglos, variaciones, puede haber revisiones, actualizaciones, anotaciones, segundas ediciones con modificaciones, compendios, resúmenes, extractos, cualquier tipo de transformación de una obra protegida. Claro, nosotros ya hablamos de que uno puede inspirarse en una obra ajena. Bueno, inspirarse es algo distinto de una obra derivada. Y si ustedes ven ejemplos o piensan en ejemplos, se van a dar cuenta
enseguida. Se van a dar cuenta enseguida. Teorizarlo es más difícil. Así, teorizado, solo les puedo decir que la obra derivada toma como tal la obra primigenia y le agrega, le modifica algo sin que pierda una identidad a la obra primigenia. En la inspiración lo que subyace es la idea de 4 o 3 chicas y un pintor que mira al que lo mira, y por ahí se asoma una pareja, que son los padres. Sí, Martín. Se me ocurre el caso de obras, ya sea artística o algo escrito, creadas por fans, en las cuales en algún lugar vos mencionás que ponen los personajes son propiedad de tal persona. ¿Esas se consideran obras derivadas o obras originales? Mire, depende. Es todo un mundo el fanfiction, ¿no? Que es lo que usted está planteando. Hay mucha cosa en ese tema. Por un lado, si yo utilizo personajes ajenos, estoy usando algo que hizo otro. Aunque sea un personaje literario, que hoy los personajes literarios se han tridimensionalizado fácilmente, ya sea por un cómic o por una película, ¿no? Es decir, no queda solo en una descripción. Si es muy igual, ahí puede haber un conflicto mucho más fácilmente que si se lo toma en una expresión no comercial directamente, sino para asistir a la convención de fans, ¿no? Sí, yo estaba pensando en eso, lo comercial. Exacto. Es decir, si yo en casa me hago mi disfraz de mujer araña, no sé de qué, pero me lo hago yo y corto y coso, y voy así, difícilmente me puedan decir algo. No me pueden decir nada. A ver, ¿qué pasa? Ya vimos que los personajes de ficción a su vez se registran como marca, entonces eso ya entrevera el tema. Pero desde el punto de vista que estamos estudiando acá, como derecho de autor, yo me lo pinté, las cosas especiales que tiene el hombre araña. No, ahora, si yo estoy comprando el disfraz que lo venden por ahí, hubo alguien que comercializa eso. Eso no se puede. ¿No? Pero hay otra cosa en esto, y es que los propios titulares de derechos muchas veces toleran y dan margen a todo esto. ¿Por qué? Y bueno, porque en definitiva, también es parte de su éxito el que la gente quiera personalizarse según lo que han generado como personaje, y también les conviene económicamente. Ahora, que un tiempo no hayan hecho una acción judicial no quiere decir que no pueda ocurrírseles hacerla después, ¿no? Porque para que no se pueda perseguir algo, hay que esperar lo que se llama el plazo de prescripción, que estuvimos viendo hablando de otros temas. Pero bueno, ya le digo, la respuesta más precisa desde lo jurídico que le puedo dar, Martín, es depende. Y bueno, hay que apreciar. Básicamente uno de los elementos para definir ahí es el aprovechamiento comercial y el cómo se lo está utilizando. Eso va a ser fundamental, ¿no? Para la definición. Y en tanto sea algo testimonial personal, no va a tener problema. Bueno, veamos ejemplos nada más como para ver obras. Obras literarias. Uno tiende a pensar el libro, la novela, pero folletos, impresos de promoción de venta de algo, cualquier naturaleza, epistolarios, es decir, cartas y conjuntos de cartas que se publican como tal, los discursos, las clases, las alocuciones, alguien habla, un texto oral en una campaña publicitaria, conferencias, por supuesto, informes forenses, consultas profesionales, explicaciones de cátedra. Lo que ustedes elaboren por escrito, describiendo el producto o haciendo una presentación, ofreciendo contratos con alguien, como obra literaria, tiene protección, ahí hay un autor. Obras musicales, bueno, las composiciones musicales con o sin letra se protegen, ningún sonido está excluido
¿Mm? Mientras sean sonidos generados, ¿no? No sea grabé un gallo cacareando. Ahí el gallo como tal no es monopolio mío si yo lo incorporo en una composición musical que estoy generando. Pero en materia de música, y lo digo casi culturalmente, hay 3 niveles de creación con distinta, en principio, protección: melodía, armonía y ritmo. El ritmo es el cunch, 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 ¿no? Es el chan, 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 chan. Es lo que subyace a una opción por un género musical, y ese no es protegible. Ese es común al tango, es común al candombe. Es lo que marca la identidad de un género. No se protege el ritmo. Al otro extremo está la melodía. La melodía es la línea, la idea expresada. Es lo que uno tararea cuando quiere identificar una canción. Dice, tararara, laray, lara. Bueno, eso que arranqué siendo la comparsita. Esa es la melodía. No es lo que acompaña el ritmo. Es la identidad. Es la identidad de la obra. Y el tercer elemento es la armonía. La armonía es cómo se unen, es una serie de acordes y otros sonidos que están atando la melodía al ritmo, que hacen que sea una composición musical toda. La armonía depende. Ahí hay que ver qué nivel de creación tiene todos esos otros sonidos que van de la melodía al ritmo y que son los que unen, atan la identidad de la pieza musical con la identidad del género musical que se está expresando. No sé si hay alguien aquí que sea músico o que componga. A veces hay chicos que tienen banda o lo que sea, que quiera decir algo o algún comentario cuando guste. No lo estoy interrogando si no quiere hablar, pero bueno, hay que hacer las miradas que corresponden. A mí me interesa siempre, aunque yo sé que acá no es un público de música el que tengo, pero me interesa que vean, en esto que es tan obvio y tan fácil de entender, que las expresiones, las creaciones intelectuales también se pueden disociar. Y en estas creaciones intelectuales puede haber componentes de dominio público, es decir, que no pueden tener dueño, y, por supuesto, los componentes que implican que ese es el aporte intelectual del autor, como en el caso de la música, la melodía. Bien, obras teatrales, las dramáticas, dramático-musicales, coreografías, pantomimas, obras plásticas. Plásticas, yo uso la expresión antigua, ¿no? También se dice obras visuales. Esculturas, pintura, dibujo, grabado, litografía, historietas, los cómics. Sacamos una ode más ahí acá. Los ensayos y los bocetos también. Porque ¿cuándo se termina una obra? Una obra la puede considerar terminada el autor cuando dice hasta aquí llegué, pero ¿desde cuánto antes ya tenía una obra original esa expresión, que para el autor eran ensayos o bocetos? Uno va al Museo Nacional de Artes Visuales, a mí me encanta, el del Parque Rodó, ¿no? Mi museo preferido, y no me acuerdo si ya estaba la última vez o van cambiando, pero, por ejemplo, están los bocetos de Blanes de cantidad de cuadros. Esos son obras protegidas. Yo tengo atrás mío 2 bocetos, uno de, creo que es Rafael, y otro como de Miguel Ángel, que también ahí parece ser boceto. Claro. Usted, porque claro, dice Rafael y Miguel Ángel, y además de ser un boceto obra protegida, el original debe valer mucha plata. se da todo en el ejemplo que usted pone. Pero, por supuesto, y no solo de ellos, mío también. ¿A qué voy? A que lo que yo pueda considerar una primera expresión plástica antes de lo que yo quiero terminar como cuadro, por más que no sea tan conocida como Blanes, Miguel Ángel o Rafael, también es obra protegida. Bueno,
Usted dirá, soy una atrevida con el concepto, con la comparación, pero es el concepto lo que quiero fortalecer. Derecho de autor, Una todos. pregunta rápida sobre esto de los Sí, ensayos, bocetos. Entonces, conviene siempre, por ejemplo, cuando estamos trabajando en una pieza para una materia X, ir guardando toda la parte del proceso, porque de repente en alguna partecita de esa podemos sacar algo, una obra, un boceto sí, que nos haya gustado mucho y eso podemos ponerlo como obra, ¿verdad? sí, 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 sin duda, por dos razones legales muy prácticas. Primero, usted no sabe si puede tener algún problema de plagio o de lo que sea, y el hecho de que usted tenga la evolución ya real y pronta de todo esto, le está dando pautas de que usted es el autor, es decir, conviene. Y además, según el nivel de producción que tengan o realmente como consideración práctica del destino, comercial o no, que usted piense que va a tener la obra, ahí también lo que le conviene, lo que convendría es tener alguna fecha cierta. Y del punto de vista práctico, desde hace unos años, hoy lo que se puede hacer es un timestamping o algún tipo de hash de estas certificaciones digitales que son mucho más baratas que hacer un trámite de protección o alguna otra cosa, y, y ahí ya va teniendo una protección. Es decir, a ver, a nivel de empresas y de las empresas que tienen estos grandes productos globales, todas las instancias de producción y de desarrollo del producto, hablo de producto que puede ser una colección de moda, un cómic, un avión, en serio, lo estoy diciendo en cualquiera de los casos, el desarrollo del I+D ya va teniendo fecha cierta. Tecnológicamente es la más barata y además hasta automáticamente se hace. Pero bueno, sí, la respuesta es sí. A ver, ustedes ven cada caso, ustedes pensarán cada caso, yo no quiero, mi objetivo no es que los creadores tengan obsesiones, ¿no? Pero sí que sepan, ¿no? Que les puede convenir, que tengan presente también estrategias. Bueno, sigo, las obras plásticas, sean aplicadas o no. Obra plástica aplicada quiere decir que se va a producir seriadamente y que es utilitaria. Ese es el concepto de obra de arte aplicado. Bueno, sea obra de arte, obra plástica aplicada o no, se protege, siempre. Proyectos, planos, maquetas, diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería y de lo que sea. Bueno, es una expresión plástica. ¿Por qué no va a estar protegido? Claro que está protegido. A ver, pensemos, el derecho de autor es de número abierto. Se protege todo, lo que sea original y demás. Bueno, cartas, atlas, mapas geográficos. Obvio. A ver, hay un tema técnico, tanto en los planos arquitectónicos, ingeniería, en los mapas. Obviamente, estamos manejando datos. En planos y producciones gráficas, estadigráficas, hay ciertos datos que están a disposición de todos. Es decir, si yo estoy haciendo el mapa del Uruguay, ¿no? Obviamente temas de forma, temas de relación de escala según el tamaño de mi mapa y lo que sea, esos son datos de alcance general, eso es dominio público. Pero, bueno, supóngale que mi mapa del Uruguay, yo los montes les pongo un marrón, verde, las cosas obvias, marrón y verde llanura, marrón monte, como color tampoco son monopolizables, pero, bueno, yo hago con unas rayitas distintas los montes, o les inserto, no sé, algo, una creación plástica en definitiva. Eso es lo protegido de ese mapa. ¿Comprenden, no? Es decir, en todo, y en estos casos últimos que pongo acá a la vez, más fácil de ver, hay algo que puede no ser protegido y que yo, que hice mi mapa precioso del Uruguay, que es una belleza, yo no puedo impedir que otro utilice la forma y la relación de escalas. ¿Por qué? Porque no son míos, no me pertenecen como datos. ¿Qué hice yo? Lo expresé a mi manera. De eso se trata. De eso se trata.
Bueno, y tenemos otro mundo impresionante de las creaciones, entre tantos más que hay, que es el de las obras audiovisuales. Una obra audiovisual, vamos a ver algún detalle más del régimen de las audiovisuales. Es una serie de imágenes asociadas con o sin sonido incorporado, que estén destinadas esencialmente a ser exhibidas, mostradas a través de aparatos de proyección o cualquier medio de comunicación pública, por ejemplo, a través de Internet, de imagen y de sonido, independientemente del soporte físico de la obra. Es decir, una obra audiovisual se generó por medios técnicos y está en un soporte. Antes era una cinta, luego se llamó máster, hoy es un pendrive, hoy es el disco de mi máquina, donde está el video que lo armé yo con cosas cualquiera. Eso es una obra audiovisual. La particularidad de la obra audiovisual es que, independientemente de cuál sea el soporte físico, tiene una expresión y una vida que la hace perceptible, percibible, por terceros. Ese es el concepto de obra audiovisual, que es amplísimo y ya veremos. Cris, Sí. ¿ahí entrarían los NFT? El NFT va por el lado del soporte, en todo caso. El NFT, y lo vamos a ver, pensaba verlo todo junto, ese tema informático, digamos, pero adelanto, el NFT es un software que está encriptado y que determina que no puede ser copiable, ¿no? Es una manifestación tecnológica. Y lo especial del NFT del arte es que a ese software, que uno le puede poner el contenido que sea, se le carga, por decirlo de forma muy básica, una creación artística, que puede ser una copia de una que está en soporte, o puede ser también de ¿cómo se llama? De una especial digital única para ese NFT. Y viaja encriptado. ¿Qué quiere decir? Que es solo único, coleccionable y todo lo demás. Ayer escuché una cosa horrible, ahora me olvidé, era del mundo de los NFTs. Alguien, no sé si vieron la noticia, una persona cargó, es decir, armó NFTs de cuadros de una muy famosa artista o de un muy famoso artista y destruyó el soporte físico para valorizar la colección NFT. De Frida Kahlo, quemó los Frida cuadros. Kahlo, sí, ahora me acuerdo. Es horrible, no sé qué opina usted, Leonel. Me parece espantoso. No soy muy fan de Frida, pero igual No. es arte, así que no creo que sea muy bueno quemarla. No, yo coincido, no tiene nada que ver que a uno le guste Frida o no. Eso es valorizar el NFT, obviamente. No me acuerdo cuál cuadro era. Es mal camino ese, es mal camino. En fin, hay un tema para discutir que lo veremos cuando veamos los derechos morales, es si el dueño del soporte puede destruirlo, el soporte, y por lo tanto a la obra de One Shot que estaba incluida en ese. Y sobre todo en este caso donde se está chupando los derechos, digamos, porque va a valorizar un soporte aparte de lo que quiso el autor. Eso para mí es la clave de lo ilegal que puede tener esta consideración. Pero bueno, ya la veremos. Ahora vamos a avanzar con otros conceptos y ya llegaremos también a estos temas. Bueno, creo que me preguntó, fue Marinella que me preguntó, no vi porque no vi la mano que levantó. NFT por ahora, salvo que no haya entendido algo de lo que dije, lo dejamos acá y luego volvemos. Entonces es diferente lo del soporte que lo de la obra en sí, digamos. Exacto. Ahí va. Hay NFTs que son el soporte también, porque no existe fuera. Es lo que quiso hacer ayer la fiera esta de la noticia con lo de Frida Kahlo. Es decir, tenía el soporte, hizo una reproducción, creo que ya está en el dominio público Frida Kahlo, si no me equivoco, hizo una reproducción, para lo cual no tenía que pedir permiso a nadie, porque si ya terminaron los derechos de explotación de Frida Kahlo, no había que pedirle permiso a nadie para reproducción, pero acá lo espantoso es que destruye la expresión que el autor había generado, para tener
un tema legal. Ese tema legal, en realidad, lo que tiene de perverso como punto es que el derecho de reproducción existe. Cualquiera que tenga una foto de lo de Frida Kahlo antes que él lo destruyera, puede seguir reproduciéndolo. Pero él cierra la posibilidad de tener la reproducción directa porque va a ser para el que lo tenga. En fin, ya veremos más este tipo de cosas, veremos más la discusión y creo que también las veremos más en el mercado. Bueno, pero vamos al segundo concepto que quiero ver si en estos 20 minutos, aunque sea rápidamente y lo retomamos la próxima, ya lo dejo planteado. ¿Qué es el concepto de autor? Es la persona que crea una obra, es la persona física que crea una obra, en nuestro concepto general. Y aquí tenemos, ay que se escapó esto, y aquí tenemos para explicar esto. Una cosa es ser autor y otra cosa es ser titular de los derechos de autor. El autor puede estar cediendo sus derechos. A ver, contratan a un diseñador para hacer remeras con un diseño moderno, inspiración no sé qué, para una empresa textil, una fábrica. Bueno, entonces lo contratan y le están haciendo firmar que la titularidad de los derechos patrimoniales de reproducción va a ser de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque la empresa va a querer reproducir, vender no sé cuánto. Al autor que hacen, le pagan. Y ya está. Entonces va a haber un autor que siempre va a ser el mismo, esa persona física. O esas. Vamos a ver que puede haber más de una. A la vez, autora. Pero la titularidad ¿de quién es? De una empresa que puede ser persona jurídica. ¿Por qué? Porque el titular de los derechos de autor no es autor. Es titular de derechos patrimoniales. Entonces, por eso se habla del segundo término que pongo acá, que es titularidad originaria y titularidad derivada. El autor tiene titularidad originaria, porque es el primer dueño, por decir así. La empresa, de este ejemplo que puse, tiene titularidad derivada. Cada uno en su momento tiene la misma intensidad respecto de los derechos en caso que le hayan transferido todo, ¿no? O puede ser cotitular, si son dueños los dos, o puede ser titular parcial. Pueden haberle autorizado el uso, ese no es titular, tiene autorización de uso. Pero acá quiero sobre todo que vean disociado el concepto de autor del concepto de titularidad. ¿Qué derechos puede transmitir el autor? De los que tiene, los que quiera. Eso de los que tiene, los que quiera puede ser muy obvio también para ustedes, pero es muy significativo para derecho porque el principio es que nadie puede transmitir lo que no tiene. Y eso es parte de las cosas que controlan escribanos sobre todo, y todos los juristas cuando se trata de negocios, que el que va a transmitir algo tenga el derecho. Y vamos a ver que esto es importante también en estos temas. Bueno, respecto de esto mismo, aclaramos acá que el autor es el titular originario de los derechos y que de esta forma le hace conservar los derechos morales, aun cuando la propia ley atribuya derechos de explotación. Vamos a ver con más detalle la clase que viene, que hay derechos propios del autor, porque es un derecho humano, que son los derechos morales, que no los puede transmitir, y siempre los va a tener, y siempre van a existir. Y después están los derechos de explotación, que esos tienen término. Que esos tienen término y lo vamos a estudiar todo a continuación. ¿Quién es el autor? Hay una presunción de autoría. Autor es quien dice ser el autor de algo, ya alcanza. Autor es quien pone una C con un redondel, su nombre y el año. Eso es una presunción legal de autoría. Hay una presunción legal de autoría cuando alguien va al registro de derecho de autor y dice, vengo a registrar esta obra que es mía. Entonces le van a dar, después del trámite, que ya veremos la clase que viene o la otra, le van a dar un certificado que dice, un título que dice, se presentó fulanito de tal, quien dijo ser, quien manifestó ser, autor de una obra literaria cuyo título es... Cualquiera de las cosas que dije, alguna persona diciendo soy autor, una persona poniendo una C con su nombre y el año, una persona haciendo todo el trámite pagando en el registro de la propiedad literaria y artística que queda en la Biblioteca Nacional en el Uruguay, físicamente queda ahí,
Cualquiera de estos tres casos tiene el mismo valor legal. No es más tener registrado un libro que si yo voy y digo, yo firmo, soy autora de este libro. No es más del punto de vista legal. Del punto de vista de la prueba, bueno, es mucho más fácil decir, yo fui, dije que era autora en esta fecha, lo dije y tengo que probar la fecha. Pero eso es un tema de prueba. Del punto de vista legal, es el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien dice, no, ese libro es mío, y lo prueba, ya está, ya ganó. No importa si yo lo dije, si yo puse la C con mi nombre y el año, o si yo hice el trámite. Da igual, hay que probar siempre. Bueno, y redondeando esta parte final, tipos de obras, tenemos que puede haber obras individuales cuando la autoría y titularidad originaria se encuentran en la misma persona, y obras complejas, cuando hay diversas personas físicas participando de una creación intelectual. Dentro de esta categoría, obras complejas, tenemos por un lado la obra en colaboración, que es cuando contribuyen a la creación de una obra varias personas físicas, destinando los aportes creativos de cada persona física a un fin común. Y no hay duda en cuanto a la identificación de aportes. Las obras audiovisuales son obras en colaboración, hay obras científicas o didácticas que tienen varios autores, las obras musicales que hoy hablábamos, cuando hay un compositor por un lado, de la música, otro de la letra, o quien sea que realice aportes, esas son obras en colaboración, se sabe quién aportó qué. Se habla de colaboración perfecta o de colaboración imperfecta. La colaboración perfecta es cuando todos trabajaron a la vez en la creación y no se puede separar quién hizo la letra, quién hizo la música, todos aportaron todo. Y es imperfecta cuando se sabe que Antonio Machado es el autor del poema y Joan Manuel Serrat es el compositor de la música y de la adaptación correspondiente. Cada cual hizo algo. Del punto de vista doctrinario se dice esta colaboración es imperfecta. Del punto de vista legal es colaboración igual. Una particularidad de la obra en colaboración, que luego vamos a reiterar cuando veamos la duración de estos derechos, es que el derecho de autor, que dura toda la vida del autor, más un lapso post-mortem autoris que ahora es de 70 años en Uruguay, en el mundo en general es de 70 años, casi, creo que en todo el mundo es de 70 años, creo que algunos casos es 100, algunos 80, y no sé si queda alguno de 50, creo que de 2 países, o algo así, bueno, no me acuerdo bien. Yo sé que en nuestra región acá somos todos de 70. Dura. El principio es toda la vida del autor, más 70 post-mortem autoris. Si la obra es en colaboración, los 70 años post-mortem autoris comienzan a contarse desde que muere el último. Ejemplo, que pongo siempre, que es el más fácil, Lennon-McCartney, coautores de música, de letras y de canciones. Bueno, pobre, Lennon murió en el año 80, hace 42 años. McCartney, por suerte, y que siga muchos años más, sigue vivo. Todavía no comenzó a contarse post-mortem autoris, tampoco para los familiares, que son los herederos de Lennon. Quiere decir que, bueno, que la vida de uno de los coautores le prolonga los años de explotación a toda la obra, y es muy lógico. No sería posible disociar, no sería lógico tampoco, y no sería justo tampoco, porque la obra es de quienes la hicieron, y bueno. Consultas rápidas. Eso es opinable. Eso. Sí, Martín, ¿qué iba a porque decir? vos mencionaste recién que en colaboración está la perfecta y la imperfecta. Sí, pero eso es una mirada doctrinaria, la ley no lo dice. Claro, pero por ejemplo en el caso de la música, que es una de estas colaboraciones, pone, hay tal persona que tiene derecho a la composición. Cuando se muere el que tiene el derecho a la composición, o sea, después de 70 años, hay derecho a... La composición en sí pasa a estar en dominio público y todo lo demás de la música, espere, ¿no? espere que ahí me perdí en su pregunta. Voy a poner ejemplos. Mi duda es si
A ver. si en el caso de la música, cada parte tiene como su cierto plazo dependiendo Bueno, su claro, a ver, espere. autor. Aisladamente considerado, cada parte tiene su plazo. Esto que yo dije es del conjunto. Imaginemos que voy a hacer una adaptación de, de Beethoven, ¿no? De María Elisa, de Para Elisa, digo, de Para Elisa. Perdón, me equivoqué, Para Elisa. Eso está en el dominio público hace mucho tiempo. Pero yo voy a hacer una adaptación o le pongo letra y utilizo la misma melodía. A ver, cualquier otro puede utilizar esa obra y otras de Beethoven sin permiso, porque está en el dominio público. Pero lo que yo haga utilizando la obra musical en dominio público de Beethoven, en conjunto con mi aporte creativo, que pueden tener adaptaciones y una letra, imagínense que se me ocurre a mí agregarle, esa es mía. En esa obra hay dos creadores, pero y es una obra derivada, en definitiva, porque, mejor dicho, es una obra primigenia como tal en colaboración que toma una obra hecha antes. Es una obra compleja en el genérico. De esa tengo derecho yo en este caso. O Mi si, duda es sí, por el lado de, por ejemplo, te lo pongo con el caso de los Beatles, que sé que nos aplica. Por ejemplo, si se hubiera definido que Lennon era el compositor de lo que era la parte de la composición y, no sé, McCartney fuera el de la letra, si ya se estuvieran contando los años de la composición. le pongo el ejemplo más preciso de la línea que usted dice. Sí, el tema es así. Resulta que Lennon hizo poesías y tiene un libro de poesías. Entonces, estando vivo Lennon, le dijo a McCartney, mira, musicalizá mi poesía. Y eso es una canción, ¿no? Entonces ahí sí, el libro de poesías de Lennon tiene la vida de Lennon. La música, la canción esa que tiene la letra de Lennon con la música de McCartney, tiene la vida como tal. Entonces yo podré, cuando por los tiempos correspondientes a Lennon, en algún momento publicar esa poesía sin pedir permiso. Lo que no voy a poder usar es esa musicalización de esa poesía. ¿Me sigue? Claro, o sea, podés usar lo que pertenece a una sola persona. Y en la forma que no sea la unida. A ver, veamos el caso también muy popular, Antonio Machado y Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat tomó poesías de Antonio Machado, que están en el dominio público hace muchos años. Nada impide que uno publique las poesías de Antonio Machado, incluso aquellas musicalizadas por Joan Manuel Serrat. Lo que no se puede es hacer uso de la obra musical porque tiene derechos de autor vigentes. Mientras estén vigentes, tienen un titular. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, y ahora tenemos algunos temitas más para cerrar, muy concretos. Otra obra compleja, muy excepcional y particular, es la llamada obra colectiva, que son obras producidas, dirigidas, editadas o divulgadas bajo la responsabilidad de una persona, pues puede ser persona física o jurídica, donde por el elevado número de participantes es difícil o imposible identificar los aportes de cada uno de manera relevante. Caso típico, el diccionario de la Real Academia, en la cual, sin perjuicio que alguien haga la primera redacción de los vocablos, luego hay una revisión de una comisión y después pasa a un plenario, es decir, hay una revisión de un colectivo. Y eso existe porque hay una persona jurídica que desde hace siglos
tiene la idea de convocar a ese diccionario. Esa persona jurídica se llama Real Academia Española, ¿no? Y convoca. Y ese documento, ya sea soporte papel, que cada vez se ve menos, y el soporte digital que consultamos todos en Internet, esa obra es una obra colectiva, cuyo titular de derechos, ¿quién es? La Real Academia Española, como es el título de la obra, diccionario, no me acuerdo qué más, de la Real Academia Española. Es una obra colectiva. ¿Por qué? Porque hay numerosos aportes respecto de los cuales no hay una clara identidad. Es distinto si hacemos un glosario y nos encargamos, yo de 3 vocablos, tú de otros 3, tú de otros 3, y ponemos que cada cual hizo el vocablo. Pero eso uno lo llama diccionario, pero no es el concepto de obra colectiva. Será una cotitularidad, bueno, lo que sea, colaboración. ¿Comprendido? Pero una obra colectiva también es, en definitiva, hoy en día, una obra de software de gran porte. Porque el software lleva muchas instancias donde hay mucha mano, que comienza por especificaciones que ya van pautando elementos, luego viene los que pasan el lenguaje a código, luego los que lo pican, luego empiezan los distintos tests, luego viene el que hace la expresión de pantalla, que es otro creador, pero luego viene el test de usabilidad y lo van cambiando, y en cada sprint hay especialistas, y para algunos términos, según lo que sea ese software, para que sea, va a tener redactores específicos de textos, y bueno, cuando llega el momento final de ese tipo de software, lo único cierto es que hubo una empresa que hizo encargos y que calificó que sí, que no, o que delegó calificaciones en algunos profesionales. Eso es lo único cierto. Esa es una obra colectiva. Esa es una obra colectiva. Una obra colectiva son enciclopedias, diccionarios, programas de computación, bancos electrónicos de datos, con esta idea, en las cuales resulta imposible determinar la autoría de cada contribución y atribuir la titularidad de derechos sobre el conjunto. Resulta imposible. Y además sería impracticable una asamblea cada vez que haya que ejercer un derecho. Además que no sería justo tampoco. Entonces, ahí en ese caso se concentra la titularidad. Y para ir terminando, el antepenúltimo de los conceptos de hoy, es que hay obras anónimas, seudónimas, póstumas. Ya vamos a ver que anónimo o seudónimo no quiere decir que no haya un autor y alguien ejerciendo derechos, solo que no se sabe quién es en el anónimo, y en el seudónimo hay una firma que generalmente no quiere decir quién es, ¿no? Y póstumas, porque pueden publicarse obras también, o editarse obras también, una vez que fallece el autor, que no le hace cambiar el tema de sus derechos. Luego, además de las obras de iniciativa original de una persona, puede haber obras por encargo o bajo contrato de trabajo. Estas obras existen porque alguien le dice a uno o más autores, háganme tal cosa, y el autor desarrolla su capacidad creativa. Acá es el caso típico de disociación entre autoría y titularidad, porque, y usualmente con base contractual, en algunas excepciones con base legal, ya se sabe que habrá autores, pero se concentra la titularidad en el que encarga o en la empresa que contrata. En nuestro derecho no hay una norma, no, lean y no van a encontrar, que diga cómo funciona esto. Se puede interpretar esa situación, pero lo más seguro y lo mejor es siempre que contraten. Ustedes, cuando en su taller tenga gente trabajando para ustedes, pongan en el contrato de trabajo que todo lo que generen, los derechos de explotación de la propiedad intelectual son para ustedes, para la empresa contratante. Y van a ver ustedes que este tipo de cláusulas hay si van a estar trabajando para otro o van a tener un trabajo freelance, digamos, por encargo. Eso es lo normal en este tipo de escenarios. Bueno, el Estado obviamente no puede ser autor, porque no es persona física, pero es titular de derechos, muchas veces, ya sea porque es quien está contratando trabajadores para él, y les dice qué hacer,
les dice qué escribir, por ejemplo, bueno, o porque por circunstancias lo han adquirido, ¿no? Pero estos son los temas centrales de esta primer clase con mucho concepto, ¿eh? Yo reconozco que le puse mucho concepto, pero ya los vamos a seguir usando estos conceptos en la próxima y en la otra y en todas las demás, porque van funcionando todo el tiempo. La próxima clase vamos a comenzar ya derechos del autor. Vamos a estudiar derechos morales, derechos de explotación, y luego excepciones y limitaciones. Vamos a ver cómo distribuimos todo eso en función del tiempo, para llegar bien, ¿no? Pues ya es octubre la próxima clase, es impresionante. Pero bueno, vamos a llegar bien y vamos a tener varias cosas más que ver. Vamos a tener esa clase sobre temas informáticos, hablando del metaverso, del NFT, de qué importancia tiene el blockchain para todas estas alternativas. Obviamente temas de derechos de autor en Internet, que está totalmente relacionado con el tema metaverso, inteligencia artificial, que yo creo que es la disrupción más relevante de los últimos tiempos, también para propiedad intelectual, y muy importante para el trabajo de ustedes, y saber qué aprovechar y qué agregar para estar siempre valorizándose con los temas tecnológicos, ¿no? Bueno, y después vamos a tener toda una clase de, creo que antes de esta vamos a ver derecho de imagen, así, imagen y retrato, así es más fácil. La parte de Internet la dejamos para el final, y gestión, cómo se gestionan los derechos y algún tema de contratos. Eso es lo que nos queda en estas varias, pero pocas clases. Pregunta Sí. rápida. El lunes que viene hay clase, porque creo que por lo menos en la LDCB es semana de exámenes y parciales. Hay clases, sí. Eso otros años hemos hecho así. La clase, como es para 2 carreras y unas tienen, clase hay. Igual queda la grabación, ¿no? Para el que no pueda asistir, pero sí, la clase es sostenida, sí. ¿Algún otro comentario, preguntas? Sí, yo. No me digan que los aturdí, pero bueno. No. Una pregunta, la clase que dio el otro profesor el día que tú no pudiste venir, ¿se puede conseguir de otro año? Me dijeron ustedes que no la grabó, y yo iba a poner la del año anterior, me olvidé. No la grabó, no. Es la primera de marcas, hasta la parte de vulgarización. Voy a apuntarme para buscar mi primera clase del año pasado, que yo las tengo colgadas en YouTube, todas las del año pasado, no las bajé todavía. Sí. Él nos dijo que tú tenías de otros años, por eso, ¿Sí? por lo menos para repasar y eso. Sí, si me llego a olvidar me dice. Así que tengo que subir gracias. 3 clases. 3. Y ya sí. apunté esta. Bárbaro. La otra puede llevar un poquito para buscarla, pero también la tengo acá apuntada. Sí, señor. Gracias. Por favor, disculpe la demora. No. Bueno, ¿qué más? ¿No hay más comentarios entonces? Bueno, si no hay más comentarios, terminamos por hoy. Estamos al borde de la hora, y nos vemos la próxima clase. ¿Sí? Ahora el saludo final colectivo, así veo que todas estas fotos, salvo Lucía Figueredo, que la estuve viendo todo el tiempo. Un gusto, Lucía. Un gusto, sí, que no me presenté, sí, suelen No hay problema, todo bien. Pero al final solo la miraba a usted, porque todos los demás me ponen la foto, no importa, está todo bien. Chao, hasta luego. Gracias, bueno, chao. Que pasen muy bien. Chau. Gracias. Gracias por todo, nos vemos. Nos vemos. Bueno, end meeting for all. Chao.